¿Sabías que fuiste estafado desde los 6 años? Te mintieron durante 15 años consecutivos, 8 horas al día, 5 días a la semana. Te dijeron que era por tu bien, pero la verdad es aterradora. Te programaron para ser pobre. Y lo peor de todo, tus propios padres pagaron por esa estafa. Mientras memorizabas ríos y capitales que jamás has usado, las élites financieras se aseguraron de que nunca aprendieras una de las lecciones más importantes para tu vida: cómo funciona el dinero. No fue un accidente, fue un diseño calculado que lleva más de 200 años funcionando a la perfección. Y si no me crees, quédate hasta el final, porque te voy a demostrar con documentos históricos exactamente quién, cuándo y por qué decidieron que tenías que ser pobre para toda la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasaste más de 15 años en colegios e institutos y nadie te enseñó cómo funciona el dinero? Sabes resolver ecuaciones, recuerdas ríos y capitales, quizá hasta memorizaste fórmulas químicas, pero nadie te explicó por qué tus ahorros se encogen con el tiempo, cómo te afecta la inflación en la compra del mes, qué significa interés compuesto, o cómo una hipoteca mal entendida puede atarte durante décadas. Esto no es un error ni un descuido, es la pieza que faltaba en un diseño antiguo y muy eficaz. Un sistema que nació para adiestrar, no para liberar. Un sistema que prefiere ciudadanos obedientes antes que mentes críticas, consumidores y contribuyentes predecibles antes que personas con criterio y autonomía financiera. Y aquí está la primera gran pista. Nunca existió una asignatura obligatoria de educación financiera en los colegios, ni economía básica en la secundaria, ni finanzas personales en el instituto. A lo sumo, optativas marginales que casi nadie cursa y que nunca forman parte del currículo central. Esa omisión deliberada es la que mantiene a millones de jóvenes en el analfabetismo financiero. Antes de revelarte el nombre del hombre que diseñó el sistema para mantenerte pobre, dale like a este video si ya sospechabas que algo no cuadraba en tu educación. Y quédate hasta el minuto 8 porque ahí te voy a mostrar el documento que prueba que Rockefeller dijo textualmente que no quería pensadores, sino trabajadores obedientes. Spoiler, lo consiguió. Hoy te voy a contar cómo se construyó ese sistema, por qué nunca incluyó educación financiera y qué puedes hacer para romper el guión que otros escribieron por ti. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar la trayectoria de tu vida. Bloque 1. El origen del aula moderna. Para comprender por qué no sabes de finanzas tras toda tu infancia en aulas, hay que volver a 1806. En la batalla de Jena, el imperio prusiano cayó ante Napoleón. Tras la derrota, los líderes prusianos extrajeron una conclusión incómoda. Sus soldados pensaban demasiado por sí mismos. Mientras las tropas napoleónicas obedecían órdenes sin cuestionarlas, los prusianos dudaban, deliberaban y tomaban iniciativas individuales. Eso, que en tiempos de paz es una virtud, en el campo de batalla se interpretó como una debilidad. La respuesta fue diseñar un modelo educativo que, desde la infancia, moldeara una obediencia reflejo. Así nació el modelo prusiano, con clases rígidas, campanas, filas, castigos, memorística y un objetivo silencioso: apagar el libre albedrío. El arquitecto intelectual fue Johann Gottlieb Fichte. Su idea central era tan clara como inquietante. El libre albedrío debía ser neutralizado para poder gobernar sin recurrir constantemente a la fuerza. ¿Cómo? Con un currículo estandarizado, libros que contaran la versión oficial, exámenes que premiaran la respuesta correcta y no el criterio propio, y un régimen de disciplina que infundiera miedo al error, a repetir curso, al castigo y al señalamiento. Incluso la arquitectura del aula imitaba a la prisión. Filas, silencio, campanas, un maestro al frente, mínima interacción. Funcionó. En pocos años, esos niños aceptaban órdenes sin rechistar, y la fórmula, probada en Prusia, viajó con rapidez. Bloque 2. El salto a Estados Unidos y el nacimiento de la escuela obligatoria. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo más inquietante de todo. A mediados del siglo XIX, Horace Mann visitó Prusia, quedó fascinado y se convirtió en el gran promotor de la educación pública en Estados Unidos. Defendía la disciplina como garantía de orden social y el control estatal de la educación mediante impuestos.
Desde entonces la escolarización se convirtió en obligatoria, con sanciones para quienes se resistieran. El argumento era impecable en la superficie: igualdad de oportunidades, progreso, ciudadanía. El resultado en la práctica fue extender un mismo molde mental para millones de niños, con docentes que, sin saberlo, engranaban una maquinaria que suavizaba el pensamiento crítico y premiaba la obediencia. El bien común se usó como coartada para imponer una agenda que casi nadie cuestionó. Bloque 3. Rockefeller, el Consejo General de Educación y la economía de la obediencia. Y aquí llegamos al villano principal de esta historia. En 1902, John D. Rockefeller fundó la General Education Board. En apariencia, una iniciativa filantrópica para apoyar la educación, pero en la práctica, una máquina de control social. Rockefeller lo entendió antes que nadie. Un país de trabajadores obedientes era la mina de oro perfecta. El objetivo era doble: formar empleados sumisos, dispuestos a aceptar salarios bajos, endeudarse y pagar impuestos de por vida, y convencer a todos de que el único camino hacia el éxito era estudiar, conseguir un título y buscar empleo en la industria, justo la industria que él controlaba. ¿Resultado? Millones de personas entregando su vida a un sistema que nunca les enseñó a pensar ni a manejar su dinero. Y lo más irónico, debían pagar por ese privilegio. Universidades con matrícula cada vez más caras, préstamos estudiantiles que encadenaban a los jóvenes a la deuda durante décadas, y títulos que muchas veces no servían para nada. ¿Te suena? Exacto, el mismo patrón que seguimos viviendo hoy. Si hasta aquí ya estás viendo la matriz, comenta "despierto" y comparte este video con alguien que todavía cree que la escuela es inocente. Porque lo que viene ahora sobre cómo te mantienen en la rueda del hámster financiero va a volarte la cabeza. Y aquí está lo importante. Todo esto no es una historia lejana ni un capítulo cerrado en los libros de historia. Ese modelo educativo no solo moldeó países y generaciones, también moldeó tu propia vida. Porque lo que recibiste en el aula no fue un aprendizaje neutro, fue un adoctrinamiento. Y si quieres recuperar tu libertad, primero tienes que reconocerlo. Bloque 4. El gran vacío del currículo, o cómo se fabrica el analfabetismo financiero. Ahora viene la segunda parte: cómo te mantienen atrapado sin que te des cuenta. Ahora ya sabes que el sistema educativo fue diseñado para crear robots obedientes al servicio de las élites. Tienes que asumir una verdad incómoda: tú mismo eres fruto de ese adoctrinamiento. Tu paso por la escuela y el instituto no fue inocente. Moldeó tu forma de pensar, tus miedos y hasta tu relación con el trabajo y el dinero. Y aquí conviene recordar a Descartes, cuando dijo que en algún momento de la vida es necesario desaprender lo aprendido y empezar de nuevo, levantando un edificio sólido sobre bases firmes. Si el conocimiento que recibiste fue manipulado, lo primero que tienes que hacer es derribar esas paredes falsas. Solo así podrás construir un aprendizaje real, uno que incluya las herramientas que el sistema educativo quiso negarte: la economía y las finanzas personales. Te enseñan a memorizar, a cumplir, a entregar tareas y a pasar exámenes, pero nunca a pensar en el dinero como una herramienta de libertad. La ausencia total de una materia llamada economía y finanzas es la prueba más clara de ello. Si en primaria y secundaria hubieras tenido una asignatura obligatoria de educación financiera, sabrías defenderte ante la inflación, interpretar una nómina, calcular intereses y valorar inversiones. Pero el sistema no lo permite. Prefieren que aprendas trigonometría antes que a gestionar tus finanzas personales. Si desde pequeño te hubieran mostrado la diferencia entre un activo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo que te lo quita, si hubieras practicado el interés compuesto con ejemplos reales, si hubieras entendido que ahorrar debajo del colchón es perder poder adquisitivo, hoy tu vida financiera sería otra. Y sin embargo, nada de eso aparece de forma seria y sostenida en el currículo. No es casualidad. Un ciudadano con educación financiera es menos manipulable. No firma préstamos a ciegas, no compra por impulso, no se hipoteca sin entender escenarios de tipos, no delega el control de su patrimonio a terceros que hablan en jerga. En cambio, un pueblo analfabeto en dinero trabaja más, envejece con más ansiedad, depende del crédito para tapar agujeros,
y cuando soplan vientos contrarios, acaba pidiendo salvavidas al Estado que previamente lo mantuvo en la ignorancia. Ese círculo vicioso conviene a las élites económicas y políticas, sean del signo que sean. Da igual dónde te sitúes en el espectro, la estructura permanece. Nuestro sistema financiero está construido sobre la deuda. El dinero se crea con crédito y la expansión constante de la masa monetaria reduce el poder de compra de cada unidad con el tiempo. Eso es la inflación en términos simples. Más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Tu poder adquisitivo se deteriora y tienes la sensación de que siempre corres detrás de un tren que acelera. Imagina que ahorras 100 euros al mes durante 10 años en una cuenta que no te paga prácticamente nada. A los 10 años tendrás 12.000 euros nominales. Pero si la inflación promedio fue, digamos, del 3 o 4%, el valor real de ese dinero será muy inferior. No perdiste billetes, perdiste poder de compra. Por eso el ahorro inmóvil no defiende, y por eso el sistema prefiere que pienses que ahorrar es suficiente. Si no te enseñan a invertir, si no te muestran cómo diversificar, seguirás en la cinta de correr, jadeando sin llegar a ninguna parte. El crédito entra como alivio inmediato. Tarjetas, préstamos al consumo, coche a plazos, la hipoteca con diferenciales que no comparaste, la tele a 24 meses. El alivio es real al principio, pero te quedas pagando intereses que, sumados, son otra forma de transferir tu futuro a quienes sí conocen las reglas. La deuda te ata a un trabajo que quizás odias, te vuelve más temeroso a la hora de emprender y recorta tu margen de maniobra cuando llega una crisis. Si el aula hubiera planteado estas conversaciones, si hubieras visto simulaciones sencillas de amortización, capitalización, interés compuesto y escenarios de tipos, hoy tendrías un radar distinto. Bloque 6. La rueda del hámster y el cansancio crónico. El guión típico se repite con variaciones mínimas. Estudias en un sistema que penaliza el error, pero no enseña a aprender de él. Te endeudas para estudiar más años. Entras al mercado laboral tarde y con un sueldo que pierde poder adquisitivo. Lo compensas con más horas de trabajo, más desplazamientos y menos tiempo con tu familia. Te endeudas para la vivienda. Suben los tipos o suben los costos fijos y tu margen baja. Y cuando por fin respiras, llega otra subida de precios. El cansancio no es solo físico, es moral. Lo llamo el agotamiento por impotencia, de quien siente que su esfuerzo sincero no es suficiente. Ahora piensa en Laura, 34 años, maestra de infantil, cobra poco más de 1.400 netos. La cesta sube, la gasolina sube, el alquiler sube y el salario no sube al mismo ritmo. Laura ahorra algo pero no invierte, cree que eso es para ricos. En 2 años, con la misma disciplina, su vida es más estrecha. No es porque Laura sea despilfarradora, es porque está defendiendo con un paraguas de papel una tormenta que exige otro equipo. El sistema la manipuló al no enseñarle desde niña a usar el dinero como herramienta, del mismo modo que nos enseñan a leer o multiplicar. Bloque 7. Objeciones frecuentes y cómo responderlas. Pero seguramente ahora estás pensando, oye, pero la escuela algo bueno tendrá. Siempre aparece alguien que dice, la escuela iguala oportunidades, sin ella estaríamos peor. Nadie niega el valor de alfabetizar, socializar y dar acceso masivo al conocimiento. El punto es otro. El currículo está cojo a propósito en aquello que haría a la ciudadanía más libre. Si algo iguala oportunidades en serio, es saber proteger el fruto del trabajo, entender el coste real del dinero en el tiempo, distinguir entre lo que te enriquece y lo que te empobrece, y construir una red de seguridad financiera propia para no depender del favor político de turno. Otros dirán, las finanzas son complejas. Lo son si te las cuentan en jerga. No lo son si te las explican con tu vida real. ¿Qué es la inflación? Tu compra del super hoy y dentro de un año. ¿Qué es el interés compuesto? Un pequeño hábito repetido que crece sin que lo veas, como plantar un árbol que da más semillas cada temporada. ¿Qué es un activo? Algo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Un pasivo? Algo que te lo saca todos los meses. Con esto claro, la mitad de los errores se evitan. También oirás, invertir es arriesgado. No invertir cuando todo sube de precio es un riesgo mayor. El riesgo cero no existe, existe el riesgo entendido y gestionado. Si te hubieran enseñado esto con ejemplos, con simulaciones a 10 o 20 años, hoy mirarías el mundo con otros ojos.
Y siempre llega el argumento político. Mi partido lo arreglará. La realidad es que el analfabetismo financiero ha sido el guión transversal a todos los partidos. Cambian colores políticos, cambian consignas, se rediseñan logos, pero la asignatura clave sigue fuera del sistema educativo. No es un problema una sigla, es una estructura que todos han encontrado cómoda, porque ciudadanos dependientes son ciudadanos previsibles. Bloque 8. La pieza que falta. Educación financiera práctica para salir del bucle. Y ahora viene la parte que puede cambiar tu vida para siempre. La salida y la solución empieza por aprender lo que nunca te enseñaron. Si la escuela te hubiera ofrecido una asignatura de economía y finanzas desde los 12 o 14 años, ya sabrías cómo abrir una cuenta de inversión, cómo realizar una asignación de activos, cómo evitar las trampas de una tarjeta de crédito, cómo crear un presupuesto realista o cómo interpretar una factura bancaria. Esa asignatura, ausente de forma deliberada, es la llave que hoy tienes que fabricarte por tu cuenta. Piensa en hábitos pequeños que apunten a largo plazo. Primero, orden mental. Ingresa, gasta menos de lo que ingresas, ahorra e invierte la diferencia. Segundo, fondo de emergencia. No para que el dinero no trabaje, sino para que una avería o un parón no te meta en una deuda costosa. Tercero, inversión periódica y disciplinada en activos diversificados, sin perseguir modas ni pelotazos. Cuarto, entender que el interés compuesto necesita tiempo y constancia. Quinto, minimizar deudas malas y renegociar cuando sea sensato. Sexto, cultivar nuevas fuentes de ingreso, del autoempleo digital a colaboraciones profesionales que sí dependan de su talento y no del reloj. Bloque 9. Conectando los puntos. ¿Cómo el diseño educativo sirve al diseño financiero? Volvamos al origen. Si educas para obedecer, obtienes empleados perfectos para un sistema que necesita consumo, deuda e impuestos. Si ocultas el funcionamiento del dinero, reduces la resistencia a firmar créditos, a aceptar salarios que pierden poder de compra, a aplaudir políticas que te empobrecen a cámara lenta. Si además envuelves todo en el prestigio de los títulos, creas la ilusión del ascenso social mientras continúa tu proceso de empobrecimiento. Cuando reclamas una materia de educación financiera, no estás pidiendo un lujo ni una especialidad. Estás pidiendo la herramienta más básica para sobrevivir en una economía donde el dinero pierde valor cada año. Que esta asignatura siga fuera del plan de estudios es el mayor indicio de que el sistema nunca quiso tu libertad. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó a ver este video. Has visto la matriz. Ahora tienes una decisión que tomar. Llegados aquí, la decisión es tuya. Puedes volver a la rueda del hámster y convencerte de que así es la vida. O puedes decir, basta, recuperar la pieza que te faltaba y empezar a entrenar el músculo financiero que te negaron. No necesitas permiso, necesitas voluntad, un plan sencillo y tiempo. Aprenderás a decir que no a deudas caras, a ahorrar con propósito, a invertir con método, a crear nuevos ingresos. Aprenderás sobre todo a pensar el dinero como una herramienta al servicio de tu vida y no como un amo que dicta tus días. Pero aquí está la verdad más brutal de todas. Ellos no quieren que sepas esto. Por eso van a intentar desacreditar esta información. Te van a decir que es teoría conspirativa, que el sistema ha mejorado y que no es para tanto. Pero cuando veas que tus ahorros se evaporan con inflación, que tu salario cada vez alcanza para menos, que trabajas más pero vives peor, recordarás este momento. Te educaron para cumplir, pero no para cuidar de tu patrimonio. Te educaron para memorizar, pero no para construir libertad. Te educaron para ser un engranaje perfecto en una máquina que no te pertenece. Pero ya no. Porque ahora sabes la verdad. Sabes que Johann Gottlieb Fichte diseñó tu aula para pagar tu libre albedrío. Sabes que Rockefeller financió tu educación para tenerte como empleado obediente. Sabes que la ausencia de educación financiera no es casualidad, es el pilar que mantiene funcionando toda esta farsa. Quien controla tu educación controla tu futuro. Quien controla tu dinero controla tu vida. Ahora que conoces el origen del aula moderna y el motivo por el que nunca incluyó finanzas, estás en condiciones de reescribir tu historia. La revolución no va a venir de los políticos, no va a venir de las instituciones. Va a venir de personas como tú que deciden dejar de ser víctimas del sistema más sofisticado de control mental jamás creado. Empieza hoy. Hazlo por ti, por los tuyos y por la generación que viene, que merece un aula donde la obediencia no sea la meta y donde la alfabetización financiera
sea tan básica como aprender a leer. Y si este video cambió tu perspectiva, compártelo, porque cada persona que despierte del letargo financiero es una grieta más en el sistema que nos quiere pobres, obedientes y dependientes. El juego está trucado, pero ahora conoces las reglas. Es tu turno de jugar.